Señor, queremos pedirte en esta tarde que también nos puedas seguir hablando, Señor, porque entendemos que desde que despertamos todos los días tú nos hablas. Todos los días tú quieres ministrar a nuestra vida. Y aún inclusive cuando venimos a un lugar como este, que venimos a darte un homenaje, un culto a ti, aún así tú nos hablas, Señor. Tú dices en tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y podemos ver que cuando nosotros honramos tu nombre, tú también nos vas compartiendo, nos vas animando, nos vas fortaleciendo, vas también sanando los corazones y tú vas obrando, a veces más allá de lo que vemos o de lo que pensamos y sentimos, Señor. Yo quiero pedirte también en esta tarde que tú puedas seguir hablándonos, entendiendo, Señor, que el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestra palabra, el fundamento de nuestro ser está en lo que tú has prometido, en lo que tu palabra dice, en lo que tu palabra nos habla, nos orienta, nos anima. Así que, Señor, nos abrimos a ti, abrimos nuestro corazón. Queremos que tu palabra caiga en buena tierra, como dice, Señor, que pueda dar fruto en nuestros corazones. Yo te agradezco, Señor, y pido esto, Señor, que nuestros oídos estén atentos, que tú abras nuestros ojos, nuestro corazón, para entender y comprender no solo de una manera intelectual, sino también espiritual, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy es un día especial, decimos, porque también estamos haciendo una actividad especial para los niños. Ya, por eso, y hay hartos jóvenes que se fueron para allá. Hoy día en todo nuestro país, no sé si en el mundo entero, podríamos decir que se celebra el Día del Niño. Y quiero, a modo de reflexión, solo poner un énfasis que cuán importante son los niños para Dios. Cuando Jesucristo caminó en esta tierra, Él le dio mucha importancia a los niños. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene eso de raro si nosotros también le damos importancia a los niños? Por eso estamos celebrando el Día del Niño y todo eso. Pero en Roma, lo que se permitía, al igual que en Grecia, era el infanticidio. Era permitido matar los niños. O sea, si un niño era molestoso, ¡pum!, lo mataban. ¿Sabía usted eso? Y cualquiera podía matarlo. Su papá, su otra persona adulta, y nadie pagaba por eso. Los niños no tenían ningún valor, al igual que las mujeres. Y en Roma y en el Imperio Romano eso era porque los niños eran débiles, eran reconocidos como personas débiles y que solo podían subsistir o existir los fuertes, al igual que en Grecia. Pero cuando Jesús caminó por esta tierra, Él vino a traer una revolución cultural también, porque Él dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesucristo vino a romper tradiciones y a veces esas tradiciones son las que nos tienen a veces encarcelados, entorpecidos para conocer a Dios. Y por eso, ya que hoy día estamos en esto de celebrar el Día del Niño, creía recurrente decirles eso, que Jesucristo ama a los niños, nos ama a todos, pero en especial puso el énfasis a los niños porque culturalmente los niños no tenían valor. Y eso hoy día Jesucristo, por eso su palabra no es solo una palabra para creerla aquí el día domingo cuando estamos reunidos, no es solo una palabra religiosa. Las palabras de Cristo son para toda nuestra vida,
para el día de mañana, lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado, para el domingo. Jesucristo no es el Señor del día domingo solamente, es el Señor de todos los días. Y Él espera que nosotros vivamos así, para Él todos los días. Que en nuestros trabajos nosotros no solo digamos somos evangélicos o cristianos, sino que vivamos como un evangélico, como un cristiano. Vivamos como la Biblia nos dice que vivamos. Amén. Puede decirle al que está al lado suyo, Dios quiere que vivamos según su palabra. Eso es lo que el Señor anhela y desea, que vivamos según su palabra. El Señor vino y quiere que nosotros seamos discípulos de Jesús. Diga discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús, básicamente un discípulo es un aprendiz, es un alumno, podríamos decir. Alguien que aprende del maestro, pero no que solo aprende una materia, no solo el discípulo es alguien que aprende una teoría, sino que un discípulo aprende a vivir como el maestro vivió. Por eso es tan importante entender que el Señor no solo quiere que seamos evangélicos, cristianos, sino que Él quiere que nuestra vida lo refleje a Él, que nosotros caminemos en esta vida como reflejando y como Él vivió en esta vida. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Y hoy día yo quiero hablarles de 5 puntos o 5 características básicas de un discípulo. Estas características tienen que estar en la vida de alguien que se dice o que se proclama cristiano. Alguien que dice yo soy un discípulo, yo quiero ser un discípulo, es alguien que tiene que tener estas características en su vida y en su corazón. Entonces vamos a ver estas 5 características de un discípulo, que son las cualidades que tenemos que tener en este tiempo, cualidades y características para este tiempo. Y vamos a leer la palabra del Señor en Isaías, capítulo 50, del verso 4 al 5, me parece que va a aparecer ahí, así que la leemos. Dice: mi Señor y Dios me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor y Dios me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. De estos 2 versículos nosotros podemos ver y aprender 5 características que el Señor quiere que nosotros vivamos como discípulos del Señor. Lo primero que tenemos que afirmar en nuestra vida es que Jesús quiere que seamos discípulos. Así que le puede decir al que está al otro lado, no al que le dijo recién, sino quizá al otro: Dios quiere que seamos discípulos de Jesús. Así dígaselo. Dios quiere que seamos discípulos. Este es el anhelo y el deseo de Dios, que seamos discípulos. Y la primera característica, según estos versículos, es que dice que Isaías proclama y dice que un discípulo tiene lengua de discípulo. Yo no le voy a pedir que saque la lengua, no le saque la lengua al que está al lado. Le podría pedir que le saque la lengua, pero va a ser una ofensa. Entonces, lo que sí voy a decir, proclamar y decir, que un discípulo tiene una lengua específica, una lengua de discípulo. ¿Y qué significa eso? Según este relato de Isaías. Una lengua, ¿para qué nos sirve una lengua? Para hablar.
Entonces, un discípulo habla lo que Dios quiere que hablemos. Un discípulo habla lo que Dios quiere que estemos diciendo y hablando. Un discípulo es aquel que calla también. Cuando Dios le dice, calla. ¿A usted le han dicho alguna vez, muérdete la lengua? ¿Sí? Sobre todo cuando uno está enojado, ¿cierto? Y cuando uno quiere responderle a alguien. Hay un dicho aquí para los hermanos y amigos extranjeros, ¿cierto? Acá en Chile, no sé si ustedes también lo conocían, que mejor es morderse la lengua, ¿cierto? En vez de decir a veces estupideces, a veces podemos decir con rabia cosas que ofenden, que hieren. A veces en los matrimonios, ¿cierto? Nos pasa, o solo a mí me pasa, que tengo que morderme la lengua. Y a veces mi esposa también se tiene que morder la lengua, va a ser justo. Entonces, una lengua de discípulo es aquel que habla lo que Dios dice que hablemos y calla también cuando Dios no nos ha dicho que hablemos. Y esto es muy vital y es muy importante decirlo, porque a veces hablamos cosas de parte de Dios y decimos Dios dice y Dios no ha dicho. A veces venimos como con una palabra y que a lo mejor no es de Dios. A veces Dios quiere que quizás estemos callados al lado de alguien. A veces Dios quiere que estemos solo animando a alguien, abrazando a alguien, no hablándole. Creo que a veces nosotros pecamos en esto, que somos muy buenos para hablar, que hablamos de inmediato. Ya, y no quiero decir solo las mujeres, porque si yo dijera eso sería algo machista. No es solo las mujeres. A veces también los varones somos muy rápidos para dar un consejo, sin primero haberle preguntado a Dios, sin haber orado, sin habernos tomado un tiempo para dar el consejo. Por eso la lengua del discípulo también es aquella que calla cuando tiene que callar y habla cuando tiene que hablar también. Porque a veces Dios te va a llevar a hablar, a decir, ahí en medio de tu trabajo, en medio de tus compañeros, en medio de un ambiente que a lo mejor te va a juzgar, pero tú tienes que decir, miren, con todo el respeto que les tengo, yo les tengo que decir la verdad. Y a veces Dios nos va a llevar a meternos, entre comillas, en problemas por decir la verdad. Pero cuando Dios nos dice que tenemos que hablar, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, pues, hermano. Hablar, hermano. Porque si no, también no somos discípulos así. Ahí seríamos desobedientes, seríamos temerosos, ya miedosos. Entonces, el equilibrio aquí, la lengua del discípulo es aquella que habla sin temor. Cuando Dios le dice, tienes que hablar, tienes que decirle esto, no puedes dejarlo en la ignorancia, en el pecado. Hace poco supimos de una persona que estaba haciendo una cuestión así como llamando a los brujos para que lo visitaran. Entonces, tuvimos que decirle, eso es brujería, te vas a maldecir tu vida, vas a maldecir tu hogar. Dios nos llama a advertir. Pero también hay momentos, y esto quizás es lo novedoso para algunos y algunas de ustedes, que también hay momentos que tenemos que callar, que Dios no nos ha mandado a hablar, y a veces ese hablar nos metemos en problemas porque Dios no nos dijo que habláramos. Yo entiendo que cuando uno se mete en un problema porque dijo algo de parte de Dios, pero porque Dios te mandó, bueno, Dios te respaldará, Dios te defenderá, Dios será tu juez. Pero algunos de nosotros nos metemos en peleas gratis, nos metemos debajo de los caballos por el celo nuestro, más que por el celo de Jehová. Porque algunos dicen, el celo de Jehová me inunda. Pero ese celo a veces es tu celo, no es el celo del Señor.
Entonces a veces no tienes que hablar. La lengua del discípulo también es aquella que calla cuando tiene que callar y habla cuando tiene que hablar. Por eso cuando hablamos y definimos lo que es un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. ¿Quiere repetir conmigo esto? Siempre lo estamos repitiendo, pero un discípulo, repita conmigo, un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Entonces, eso, y nosotros tenemos que hablar esto, lo que creemos, lo que Jesús dice en su palabra. Su palabra es absoluta y nosotros tenemos que hablar. Solamente hay momentos donde tenemos que pedirle a Dios, Dios, ¿tú quieres este momento que diga esto? ¿O tú quieres que en este momento calle? Entonces la primera característica de un discípulo es que un discípulo tiene lengua de discípulo. A ver, saque un poquito la lengua. Eso, que tenga lengua de discípulo. La segunda característica que sacamos de aquí de Isaías es que un discípulo también es aquel que sostiene al fatigado. Diga sostener al fatigado. Sostener al fatigado. Y sostener al fatigado significa alguien que anima, alguien que afirma, alguien que alienta. A veces, no sé si en todos lados es así, pero a veces en Chile nosotros nos caracterizamos por ser chaqueteros, le decimos, ¿cierto? ¿Sabe ese término? ¿Saben el término chaquetero? Es así como tirarnos para abajo. También hay otro dicho que dice hacer leña del árbol caído. O sea, al que está en el suelo, le damos entre todos. ¿Sí o no? Somos buenos para apuntar eso. En vez de alentar, nosotros en vez de poner en duda, yo no sé si le pasa eso a todos, a lo mejor soy yo nomás el que me pasa esto, pero habitualmente cuando uno, no sé, ve una noticia o escucha algo de un político, y escucha algo, uno lo primero que hace, sí, es verdad. Y uno nunca pone en duda cuando alguien habla de alguna autoridad o de otra persona. Porque culturalmente parece que estamos hechos para, al que está en el suelo, pegarle entre todos. Pero nunca ponemos en duda, ¿será verdad esto? ¿Será verdad lo que dicen las noticias? ¿Será verdad lo que está pasando? ¿Será verdad? Y más cuando escuchamos hablar de un pastor, de un hermano, ¿será verdad? O sea, nosotros tenemos que siempre primero poner la duda. Ahora, si es un hecho concreto, ¿cierto? A la luz de todo, ya no se puede negar. Pero digo yo que a veces, y aún los que nos llamamos discípulos, en vez de negar, en vez de ser incrédulos con lo que escuchamos de otras personas, lo primero es como, yo sabía. No, sí. Es como Artiro. Pero un discípulo es aquel que anima, que afirma, que sostiene, que alienta. ¿Y quién es el fatigado? Y sobre todo, bueno, nosotros que estamos hablando de la unidad, que estamos diciendo que tenemos que aportar los elementos de la unidad. Dice sostener al fatigado. El fatigado es aquel que está cansado, es aquel que está sin fuerzas, es aquel que a veces está sin fe, que le falta a veces la fe. El fatigado es aquel que a veces está lleno o se ha llenado de temores, sin esperanza. Nosotros en el camino en Cristo vamos a encontrar personas que nuestros hermanos a veces, y a veces uno mismo, hay momentos, porque no siempre todos estamos bien. Y hay momentos en que uno no va a estar tan bien.
Y por eso necesitamos ser transparentes, abiertos, tener apertura entre nosotros. Porque cuando no estamos bien, podemos decir, no estoy bien. ¿Para qué? Para que el hermano y la hermana, mira, en el menor de los casos, ore, que es lo más poderoso que podemos hacer. Pero quizá el hermano o la hermana no te puede ayudar, pero que ore. Ya que oremos por alguien, es bendición. Pero a veces nosotros no hablamos o no decimos, porque cuando hemos abierto nuestro corazón o hemos dicho, estoy con temor o estoy en esto, a veces quizá en vez de recibir bendición, hemos recibido el hacha, el palo. Y es verdad que nosotros todos, si somos discípulos del Señor, tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en confianza, en obediencia, porque un discípulo es el que cree y hace. Pero a veces puede que humanamente nos falten las fuerzas. ¿Y dónde nos vamos a fortalecer, hermano? Si no es en el cuerpo de Cristo. ¿A dónde más vamos a ir? Y es verdad que Dios, cuando decimos Dios es el que me va a fortalecer, sí, hermano. Pero por eso Dios dejó la iglesia, su cuerpo. Esto no es solo yo y Dios. Esto es. Y todos nosotros tenemos que dar estos elementos, estos pasos que a veces nos cuestan. A veces nos cuesta dejar nuestra comodidad. Y algunos de ustedes a veces lo único que espera es que otros te alienten. Pero a veces te cuesta a ti alentar a otros. ¿Por qué? Porque dices que yo también estoy con problemas, que a mí me pasa esto, que yo vivo esto otro. Y a veces no nos damos ni cuenta y estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestros propios problemas, en nuestras propias dificultades, que olvidamos ayudar también a otros. Y lo único que esperamos es que nos ayuden, que nos alienten, que oren por nosotros. Pero yo les quiero decir que en el cristianismo todo es para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, siempre, para allá y para acá. Sé que hay momentos muy duros que nos cuesta dar porque estamos tan afligidos, con tantos problemas, que estamos en medio de gigantes, en medio de las, como yo hablaba ayer en la jornada que tuvimos, en medio de una tormenta, que lo único que en la tormenta nos agarramos del bote para no ahogarnos. Pero yo también entiendo que las tormentas no son eternas, hermanos y hermanas. Y que aún a veces en medio de la tormenta podemos caminar por el agua si miramos a Cristo. Podemos ayudar a otros. Eso hace un discípulo. Yo no es que quiero ser autorreferente, pero muchas veces yo he tenido que orar o ir a alentar a familias que se le han muerto, familiares, etcétera, no sé, en tantas circunstancias difíciles. Y yo emocionalmente he estado para el gato, pero entiendo que no es que me tengo que poner la mascarilla, porque soy el pastor, no. Entiendo también que una cosa son mis emociones que pueden que estén mal, puede que no me sienta, entre comillas, bien, pero entiendo que Dios obra aún en medio de mis debilidades, porque eso dice su palabra, que es suficiente su gracia para con nosotros, que el poder de Dios va a obrar y va a fluir en medio de nuestras debilidades. Por eso Pablo que decía, cuando soy débil, soy fuerte. Uno no entiende esto hasta que lo experimenta. Cuando más débil estamos, cuando quizás estamos en aflicción, cuando quizás estamos, no sé, con temores, aún pasando quizás, puede ser hasta en una depresión, pero cuando nosotros dejamos de lado el yo interno y nos preocupamos de otro, la cosa cambia. Cuando nosotros pensamos que hay otra gente que necesita más
Porque a veces nos miramos tanto y decimos, que tenemos problemas, pero a veces al lado de otras personas no tenemos nada. No tenemos ningún problema. A veces nos miramos y decimos, tenemos tanta escasez, pero al mirar a otra persona nos damos cuenta cuando uno empieza a abrir los ojos que somos ricos. Por eso Dios dice que el discípulo es aquel que sostiene al fatigado. Dios nos llama a sostenernos, a todos. No solo nos dice cuando estemos bien, porque alguno va a decir, bueno, cuando esté bien voy a poder sostener. Sí, y a veces no vamos a estar nunca bien, pues, hermano. Siempre es porque siempre hay algo que nos va a trancar la pelota, algo que nos va a querer tirar para abajo, algo que no nos va a resultar como queremos. Siempre, no sé, como decimos, siempre nos va a faltar un gramo para el kilo, ¿cierto? Siempre se nos van a arrancar los pavos para el cerro. Bueno, no, eso es otra cosa. No, pero, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, cuando esté completo, voy a darme a otros, o voy a alentar a otros, o voy a discipular a otros, Entonces, eso es muy difícil, porque todos estamos en un proceso donde Dios está trabajando en nosotros. Y aún a veces podemos estar creciendo, pero a veces nos vienen dificultades también. Entonces, dice la palabra ahí que estamos leyendo Isaías que la segunda característica es que el discípulo es aquel que sostiene al fatigado. Y dice que cuando yo hago eso, no sé si todavía está diciendo, dice que cuando yo hago eso, para sostener con mi palabra al fatigado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando yo sostengo con una palabra al fatigado? Es porque Dios me dio esa palabra. Entonces, cuando Dios se empieza a revelar a nosotros, podemos hablar lo que Dios dice. Ahora el punto es, ¿qué estoy hablando yo en este tiempo? ¿Qué hablo el día lunes, el día martes en mi casa? Si usted se tuviera que examinar, quizás a veces en vez de hablar palabras de fe, puede ser que nosotros estemos siendo súper pesimistas, súper negativos. Y a veces eso es lo que nos trae conflicto, a veces en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Porque cuando uno escucha todos los días a alguien quejarse, es terrible la queja. Y yo creo que es uno de los venenos más terribles que existe. Por eso nosotros debemos cuidar lo que hablamos. Por eso sostener al fatigado es dar ánimo. Por eso, si somos discípulos, tenemos que tener palabras de aliento, palabras de fe. Pero si nosotros decimos, no, te entiendo, no se puede, no, es difícil, no, va a ser imposible, todos los días es peor, no, estamos re mal, no, y viene la cosa peor, más fea, más negra, y somos así, ¿qué lenguaje estamos usando? Yo le quiero decir que hay dos tipos de lenguaje, uno del cielo y otro del infierno. Cuando hablamos el lenguaje del cielo, ¿usted qué cree que hay en el cielo? Hay alabanzas, hay gratitud, hay acciones de gracia. Ese es el lenguaje. ¿Y qué cree que se habla en el infierno? Pura queja, puro dolor, puro lamento, puro sufrimiento. Entonces, cuidémonos. Yo sé que a veces estamos pasando tiempos difíciles y uno tiene que decirlo, estoy pasando un tiempo difícil. Pero no por eso voy a andar siempre quejándome. Palabras de aliento y de fe es lo que sostiene al fatigado. Y eso es lo que da esperanza, ánimo y fuerza. La queja no. La tercera característica de un discípulo es que dice, como dice ahí Isaías,
que escucha a Dios todos los días, mañana tras mañana, mis oídos se abren. Entonces, esto es como una característica básica de un discípulo. Se anima todos los días a querer escuchar a Dios. No solo un día domingo por la mañana, sino todos los días, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. Todos los días, no sé, usted, si no sabe tocar una guitarra ¿cierto? Pero todos los días usted tiene un culto personal con Dios. Tiene un tiempo donde usted ora y está ahí con la palabra y la medita. Es un tiempo donde está agradeciendo a Dios. O Él está pidiendo también a Dios: Dios, me siento débil, ayúdame. Es un tiempo. Pero la característica de un discípulo, y recalco, es todos los días. Porque sabe, si no lo hago todos los días, voy a tener un serio problema. La palabra de Dios nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Y también la palabra de Dios dice en Efesios que Dios nos ha dado armas poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que todos los días quiere engañarnos, mentirnos, devorarnos. Como dice Efesios, lanza dardos de mentira a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Tú no vales, tú no eres importante, Dios no está contigo, mira, te va a faltar, mira, estás solo, mira, en la iglesia hablan de amor y nadie te llama. Y todas esas cosas que todos luchamos, que todos vivimos. No te va a resultar ese trabajo nuevo, mira a tu jefe, mira, y todas estas cosas. Entonces, esos dardos, dice la palabra del Señor que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura. Y una de las armaduras es el escudo de la fe, que apaga esos dardos. Es el yelmo de la salvación, que nos defiende de estas mentiras. Pero sobre todo, cuando nosotros nos llenamos de la verdad, porque la verdad es una espada, es un arma de ataque. Entonces, ¿a quién estás escuchando todos los días? En estos tiempos donde se levantan tantos mensajes, tantos falsos profetas, hay tanta mentira dando vuelta que nos llena de temor. ¿Qué estás escuchando? Porque mañana tras mañana Dios te quiere hablar, como un discípulo dice ahí. Te quiere hablar, te quiere alentar, te quiere decir, hablar a tu corazón, hablar a tu corazón. Entonces, si Dios me quiere hablar, Dios también me va a decir lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo voy a saber lo que tengo que hacer si no escucho a Dios cada mañana? Hay algunos de nosotros que somos, quizás tú mismo eres súper buena para escuchar noticias. Y yo no sé si todos los días escuchas noticias, que está bien informarse. Pero si tú escuchas noticias todos los días y no escuchas a Dios todos los días, yo te aseguro que te vas a llenar de temor. Yo te aseguro que te vas a llenar de incredulidad. Y es lo mismo que nos ocurre cuando, no sé, leemos noticias en las redes sociales y todo eso. Si tú no todos los días escuchas a Dios, vas a tener un problema de fe. Y no lo digo por una cuestión de imposición, lo digo porque tenemos estos dardos que el enemigo nos hace y nos quiere meter a nuestra cabeza. Y una de las cosas que yo he estado denunciando, que es un enemigo sutil, pero que se involucra, es el individualismo. El individualismo, el orgullo. Por eso es tan importante escuchar a Dios. Lo cuarto, hermanos, dice ahí que, y no fui desobediente a lo que escuché. Un discípulo no es desobediente.
Por el contrario, es obediente. Por eso la pregunta es, ¿tú te mueves en la obediencia de Dios? Y cuando hablamos de la obediencia de Dios, no es como, es que esto yo lo creo así. Hay cosas que yo siempre enseño. Yo te puedo dar un consejo, un hermano, tú le puedes decir, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este negocio? O de esto, de esta decisión que tienes que tomar. Y uno da el consejo. Pero cuando uno da el consejo, o yo personalmente cuando doy un consejo, digo, mira, esta es mi opinión, esto es lo que yo creo, esto quizás. Y cuando yo doy un consejo, entiendo que la otra persona que está pidiendo mi consejo puede tomar mi consejo, puede aceptar mi consejo, o puede también rechazarlo, puede decir, bueno, no, y tomó otra decisión. Y yo, por supuesto, no me voy a enojar, ni entiendo que por eso, porque es un consejo. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, de lo que está explícito en la palabra, eso no es un consejo, eso es un mandamiento. Y los mandamientos, ¿qué se hacen? Se obedecen. Si yo quiero ser un discípulo, si yo quiero vivir para Jesús, si yo he escogido caminar con Jesús, si yo he dicho yo quiero comer, como hablábamos la semana pasada, yo quiero comer de Jesús todos los días, esto significa vivir en obediencia, vivir lo que Jesús nos pide que hagamos. Jesús nos llama en su palabra a perdonar, Jesús nos llama en su palabra a amar, Jesús nos dice o nos manda en su palabra a ser discípulos, a evangelizar, a la comunión, a la unidad, a ser parte de esto de dar los elementos de la unidad. Y por eso nos juntamos por los días en la semana también en iglesias por las casas, porque entendemos que caminar juntos es eso, no es solo vernos un día domingo acá. Tenemos que llegar y dar los aportes y los elementos de la unidad, porque soy un discípulo, o quiero ser un discípulo, o aspiro a ser un discípulo, porque un discípulo es aquel que cree, pero también es aquel que hace todo lo que Cristo manda. Entonces, aquí en Isaías decía, cuando escuché a Dios, no fui desobediente. ¿Tú estás escuchando a Dios? ¿Has escuchado a Dios? ¿Y has sido obediente? ¿O todavía estás en desobediencia? Y la última característica, la quinta, es que un discípulo no vuelve atrás. Yo no vuelvo atrás. ¿Conoce esa canción? Quizá a algunos les gusta por el ritmo, pero un discípulo es aquel que, como yo a veces digo cuando estoy con los hermanos de Betel y explico, es aquel que ha quemado los barcos. Usted sabe, no lo dice mucho la historia esto, pero hay escritores que han dicho que una de las estrategias que usaron los primeros colonos o conquistadores cuando llegaron a América fue que quemaron sus barcos, quemaban las carabelas. ¿Y por qué las quemaban? Para decir o dar un mensaje a esos marineros, que no había vuelta atrás, al continente atrás. Lo único que le quedaba era avanzar por la selva, era sin volver atrás. También en la Segunda Guerra Mundial, estrategias que usaron los alemanes, los aliados, también los rusos, fue destruir puentes y destruir los caminos para que no avanzaran los carros enemigos. Pero también los que avanzaban y iban destruyendo puentes atrás también decían, si perdemos con el enemigo, para que el enemigo no siga ganando terreno, rompían los puentes. Y a veces nosotros en Cristo, cuando hablamos de conversión, eso es una determinación a decir, yo no vuelvo atrás. Cuando decimos que nos convertimos es cuando uno mira para atrás y ya no hay nada.
Ya no hay vida. La vida anterior ya no está. Las relaciones, los amigos que teníamos ya no están. Lo único que nos queda es hacer una nueva vida, una nueva familia, nuevos amigos, es avanzar. Porque el problema está que si uno deja la puerta semiabierta, ¿cierto? Cuando uno dice voy a probar y bueno, si no me gusta ser cristiano, ¿sabes lo que va a ocurrir? El enemigo te va a hacer pebre porque sabe que tú no te entregaste con todo. Porque Jesucristo cuando dijo, el que quiera ser mi discípulo, tiene que amarme, bueno, dijo varias palabras, pero dijo, tiene que amarme más que a su padre, más que a su madre, más que a sus hermanos, más que a su esposa, más que a sus hijos, más que aún su propia vida. El que quiera ser mi discípulo tiene que tomar la cruz todos los días. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Y todas las demandas que hizo Jesús al hablar de discípulo fue de esto, de decir, esto no es a media, esto es con todo. Entonces cuando uno tiene esta característica de discípulo, es no volver atrás. Y ahora yo quiero hacer una salvedad y un ejemplo, porque aquí sé que hay muchos hermanos que ya han determinado decir, nunca más vuelvo atrás, y quizás ya llevan tantos años que no hay nada para atrás. No, nunca voy a volver atrás, ¿cierto? Nunca voy a volver a ser un incrédulo. Quizás usted está escuchando esto y usted dice, pero sí, pues obvio, pues pastor, lo que usted no está diciendo, si ya lo hemos dicho, por eso estamos aquí, nunca voy a ser un incrédulo, ¿ok? Pero ¿por qué algunos de ustedes vuelven atrás? A veces en el chisme, en la murmuración, en la ira. Porque antes eran así. ¿Y por qué ahora de nuevo han vuelto a llenarse de temor? Si ustedes han dicho que no van a volver atrás. Porque un discípulo de verdad que no vuelve atrás más. Y aunque tenga estas debilidades, dice, Señor, yo no voy a caminar más por el camino del temor. Yo no voy a caminar más por el camino por el camino de la incredulidad, o por el camino de la ira, de la rabia, o por el camino de la depresión. Porque yo he decidido seguir a Cristo y no volver atrás. ¿Cierto? Como ustedes saben el testimonio de la canción esa, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Nosotros habitualmente cuando hacemos los bautismos cantamos esta canción, pero el que la escribió fue un hombre en India que cuando su tribu, los jefes de la tribu, le dijeron que negara a Cristo, él dijo que no lo iba a hacer, que no iba a volver atrás. ¿Y qué hicieron? Le mataron a sus hijos. Y le dijeron, ya, si tú quieres seguir viviendo, ya hemos matado a tus hijos. ¿Y qué dijo él? La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces tomaron a su esposa y la mataron también. Y le dice, ¿y ahora vas a negar a Cristo? Y él dijo, la cruz al frente y el mundo atrás, la cruz al frente y el mundo atrás, la cruz al frente y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y sabe lo que ocurrió? También lo mataron. Y años después, toda esa aldea, por el testimonio firme de ese hombre y su familia, se volvió una aldea cristiana en India. Porque cuando uno es un discípulo y se ha determinado a no volver atrás, realmente
uno da testimonio. Y concluyo con esta palabra en Hebreos 10, del verso 32 al 39. Leamos. Dice Hebreos 10, del verso 32 al 39. Dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Otra versión dice: nosotros somos los que no retrocedemos, los que no volvemos atrás. Estas son las características que Dios nos pide para ser discípulos. Póngase en pie y vamos a orar.